Bien, buenos días a todos los asistentes que estáis conectados en este momento y que, bueno, a lo largo de la sesión se irán conectando más asistentes. Soy Alejandro Sarró, ingeniero del Departamento Técnico de Artec, y en esta sesión, que nos llevará hasta las 10 aproximadamente, vamos a ver y a mostrarles cómo, a partir de un proyecto realizado con ArchiCAD, podemos, con Trical, software de cálculo estructural que desarrollamos, podemos realizar todo el cálculo estructural, centrándonos principalmente en cuanto a lo que es la parte de cálculo en todos los aspectos y opciones propias del sismo. Tanto lo que es a nivel de opciones propias de cálculo de sismo que nos ofrece Trical, como también a partir del modelo estructural que hayamos realizado su cálculo, en función de situaciones que nos podemos encontrar, como es un cambio de uso, es un cambio de cargas, efectos de sismo, como el que ocurrió el año pasado, en 2017, cómo podemos posteriormente, con esta estructura, realizar evaluaciones, peritajes de la estructura en base a estos cambios que se han llevado a cabo en la vida del edificio. En cuanto a la sesión, comentaros que las dudas, consultas que os vayan surgiendo a lo largo de la explicación, y lo que vayamos viendo en esta sesión, en el panel de control del webinar, veis aquí que hay un chat. Podéis plantear cualquier cuestión, cualquier duda, consulta que os vaya surgiendo, y de forma, pues bueno, prácticamente simultánea os iremos respondiendo a las consultas que nos planteéis. Vamos a empezar. Voy a guardar el panel de control para que no os moleste aquí en la pantalla. Y vamos a empezar, como comentaba, pues cómo, a partir de un proyecto realizado en este caso con el software ArchiCAD, qué flujo de trabajo llevamos a cabo para recuperar lo que es el modelo estructural en Trical, y a partir de aquí, como comentaba, realizar tanto lo que puede ser un cálculo estructural nuevo, como lo que es, a partir de la estructura que realicemos o del cálculo que realicemos de la estructura, tratar de ver todo lo que es la evaluación y peritaje de la estructura por efectos que se puedan producir posteriores a lo que es la construcción del edificio. Entonces, tal como se parte, la forma de partir desde un proyecto hecho con ArchiCAD, toda la comunicación BIM de programas CAD BIM, como es en este caso ArchiCAD, con Trical, se hace a través de archivos en formato IFC. ¿Vale? Entonces, partiendo de un proyecto realizado con ArchiCAD, este proyecto se ha exportado desde ArchiCAD en formato IFC, y este archivo IFC es el que nosotros recuperaremos para convertir el modelo de diseño o de este proyecto, obtener todo el modelo estructural para realizar el correspondiente cálculo estructural. Comentar en cuanto a lo que es el edificio. Cuando nosotros generamos la exportación del proyecto, en este caso, pues centrándonos desde ArchiCAD, no tenemos que preocuparnos en filtrar la información de lo que son cerramientos, de lo que son losas, de lo que son elementos estructurales, como pueden ser columnas, como puedan ser miembros, como puedan ser paredes, instalaciones, sino que yo genero la exportación de todo el proyecto, como vamos a ver. Aquí os voy a mostrar, pues, un ejemplo con un visualizador BIM. Este proyecto, pues, realizado con ArchiCAD, ya tenemos el modelo IFC. Nosotros realizamos la exportación de todo el proyecto, y cuando hagamos la importación de este modelo en Trical, como Trical es un software de cálculo estructural, hará únicamente la importación de todos aquellos elementos estructurales, ya sean paredes resistentes, ya sean losas, ya sean losas de cimentación, ya sean columnas, ya sean Entonces, un poco el destacar este
este primer paso, que lo que siempre exportamos de ArchiCAD es el proyecto, y luego ya en Trical ya veremos cómo recuperamos únicamente los elementos estructurales. Aquí veis, si nosotros desactivamos, pues estos elementos que tenemos por aquí, como pueden ser los miembros, los marcos, las columnas, la losa de forjado, pues todos estos elementos ya lo recuperará Trical directamente porque en ArchiCAD están asignados como elementos estructurales y así los reconoce el programa del software Trical de cálculo estructural. ¿Bien? Entonces, ya digo, no hace falta o no es necesario realizar ningún filtro previo de elementos estructurales para generar el IFC, como vemos aquí. ¿Bien? Aquí podemos desactivar, pues simplemente para ver pero que todos los elementos estructurales que están dentro del IFC ya se recuperarán automáticamente. Entonces, vamos a ver este proceso de recuperación del proyecto realizado con ArchiCAD y exportado en IFC, cómo lo recuperamos con Trical. Estamos en Trical, vamos a crear un proyecto para hacer el cálculo estructural del edificio. Voy a ponerle un nombre a la estructura. Voy a poner la fecha de hoy. Y como comentaba, el primer paso es realizar la importación del archivo IFC. Este archivo IFC, aquí os he mostrado una estructura. Voy a coger una estructura con otras características que utilizaremos como modelo en el cálculo. Aquí tenemos esta estructura de un edificio donde tenemos concreto, tenemos losas, tenemos tanto miembros como columnas de concreto y acero indistintamente. Trical nos permite calcular de forma integrada con el mismo programa diferentes tipos de losas, diferentes tipos de paredes resistentes, diferentes tipos de cimentaciones, siempre integrado en el mismo programa y en el mismo cálculo estructural. Entonces, vamos a importar este modelo. Aquí nos indica en este primer filtro todo lo que vamos a importar. Yo puedo definir incluso si quiero importar los muros, las paredes resistentes, o yo ya puedo de entrada despreciar esas paredes resistentes porque sé o tengo el conocimiento de que no son estructurales o no me interesan en este momento. Entonces podemos hacer el filtro de aquellos elementos que no nos interesen o los espesores mínimos de paredes o de muros porque no son estructurales. Entonces, todos aquellos que tienen un espesor menor de 20 centímetros, al no ser estructurales, que no los importe para hacer el modelo estructural y el correspondiente cálculo. Entonces, ya tenemos aquí un filtro previo para lo que es la importación de los elementos. Ya he realizado la lectura de todos los elementos y aquí tenemos nuestro edificio. Cuando realizo la importación, aquí tenemos el modelo de diseño tal como se ha hecho en ArchiCAD y únicamente hemos importado los elementos estructurales, como pueden ser estos marcos, pues las losas de forjado, las paredes resistentes, los diferentes elementos, con sus correspondientes medidas y secciones de las columnas, de los miembros que se habían definido ya en el programa de diseño, en ArchiCAD. Otra cuestión es que una vez se realiza el cálculo estructural, las dimensiones de estos elementos cambien de dimensión por cálculo, se tengan que aumentar las secciones y luego existe pues esta comunicación bidireccional de el modelo estructural ya calculado y con sus dimensiones reales de cálculo que se requieran, se pueda realizar la exportación también del modelo estructural en IFC para importarlo con Trical y hacer la sustitución de los elementos que se han diseñado con los elementos reales que por cálculo debemos utilizar. O sea, tenemos un flujo de trabajo bidireccional. ¿Cómo definimos en estos elementos? También comentaros que
programa Trical, cuando estamos ya trabajando en Trical, nos ofrece opciones para poder, pues, a veces, cambiar criterios de crecimientos, de posición de los ejes de los elementos, de hacer ajustes de lo que son los ejes y los encuentros de las columnas con los miembros o con las losas de forjado. Todo esto está definido, lo tenéis. Es decir, yo puedo, desde lo que es mover el eje, pues, por ejemplo, si me interesa este eje de este elemento, lo quiero llevar al extremo, a la cara exterior del pilar, como eje de cálculo. El software Trical utilizará este nuevo eje que yo acabo de replantear aquí. Pues, bueno, saber que todos estos ajustes que me afectarán a nivel de cálculo, yo puedo tratarlos aquí antes de hacer el modelo estructural para tener todas las consideraciones propias a nivel de cálculo, ¿vale? Y de la misma forma, pues también hay veces que puede ocurrir que en lo que es el proyecto de diseño, pues a lo mejor lo que es el encuentro de los ejes de las columnas no esté bien interseccionado con los ejes de los miembros o de las losas de forjado, pues para realizar un modelo estructural coherente, el software Trical ya dispone de herramientas para poder hacer todos estos ajustes, como que es situar los extremos de las columnas en la cara superior de la losa, pues con las caras superiores de las vigas, de los miembros, para que haga estos ajustes de forma automática, ¿vale? Entonces, una vez tenemos ya el modelo BIM que nos acabamos de traer ajustado en lo que son los encuentros de los ejes de columnas, de miembros, encuentros de columnas con ejes de vigas, de losas, ya podemos definir el modelo estructural para, a partir de aquí, realizar el cálculo. Este modelo estructural, ¿cómo generamos el modelo de cálculo? Aquí tenemos unas opciones de creación para toda la estructura, donde nosotros podemos definir, ¿vale?, que conserve el predimensionado que se haya diseñado en el programa CAD-BIM, en este caso ArchiCAD, porque vamos a hacer el cálculo a partir de esas secciones que se han definido en el diseño y ya veremos luego posteriormente si estas secciones cumplen o no cumplen. Lo mismo tanto para los miembros como para las columnas. Lo que es las losas, yo aquí defino estas losas si quiero una losa maciza para cada planta. Si quiero una losa unidireccional, pues en este caso yo voy a hacer esta estructura, este edificio se define con una losa direccional. Aquí introduzco o defino las cargas muertas, las sobrecargas que puedan haber. La ficha del forjado, en este caso es una losa unidireccional, pues seleccionaré la ficha de fabricante, que esta base de fabricantes, estas fichas de fabricantes, el usuario las puede editar, ampliar, importar nuevas fichas del fabricante de la zona donde cada uno esté ubicado. Aquí, pues, el software Trical ya trae toda una base de datos y toda esta base de datos es ampliable, personalizable, sin ningún tipo de problema. Entonces, ya digo, defino estas opciones de losa unidireccional para los forjados y lo que me permite también es, pues en este caso vamos a diferenciar que esta losa de aquí, la losa de la cota cero, es una losa de cimentación, pues el poder definir opciones particulares, ¿vale? Pues, como por ejemplo es la losa de cimentación, pues yo quiero la losa de cimentación con las cargas que definamos, lo que es el peso propio de la estructura y de las losas, pues, de los miembros, ya lo aplica directamente de forma automática el programa. Entonces aquí tenemos las cargas muertas o sobrecargas que se puedan aplicar en la estructura, y el peralte, pues vamos a definir en este caso un peralte de 60 centímetros, un canto de la losa de 60 centímetros, y lo asignamos a esta losa de aquí, la losa de la planta. Una vez hemos hecho esta definición para que el software Trical interprete los elementos estructurales, qué tipo de losas son, qué tipo de muros son también. Aquí tenemos un muro, pues lo mismo que hemos comentado antes, este muro en las opciones de creación, lo que son las paredes resistentes,
yo la quiero definir, esta pared resistente, en las opciones, pues lo puedo definir de concreto, de tabique, diferentes materiales, lo quiero definir, por ejemplo, en este caso de 30 centímetros, y a partir de todos estos parámetros que definimos, ya podemos crear el modelo trical, que será el modelo de cálculo para realizar el cálculo estructural de este edificio. El mismo programa hace el reparto, en el caso de la losa, pues de las cargas superficiales sobre los miembros de la propia estructura, todo el reparto de cargas superficiales aplicados a las barras correspondientes. ¿Vale? Y aquí tenemos la estructura ya definida con los diferentes elementos, con sus secciones correspondientes, que tenemos aquí, y vamos a desactivar el modelo BIM y nos vamos a quedar ya con el modelo de cálculo. Este modelo de cálculo, vamos a trabajar con el sólido, pues aquí, tal como hemos traído antes, pues tiene ya los perfiles propios que hemos tomado como punto de partida del diseño, lo que es los forjados o la losa unidireccional, en este caso, que es la que hemos aplicado, la losa de cimentación, ¿de acuerdo? Y los diferentes elementos que podamos tener, tanto lo que es pues, columnas metálicas de acero como columnas de concreto indistintamente, todo integrado pues, en el mismo cálculo, con lo que es la pared resistente, esta pared resistente que vemos aquí, este plano de aquí, y a partir de aquí pues tendríamos el modelo para hacer el cálculo estructural. Entonces, a partir de este modelo nos vamos a centrar, como comentaba, principalmente en lo que es las opciones de sismo en cuanto a lo que es el cálculo con sismo y las opciones a partir de, una vez realizado el cálculo de una estructura existente que ha sufrido pues, diferentes cambios o efectos como fue lo que es el sismo de 2017, que necesitan pues, una evaluación y un peritaje de la estructura existente, como esto en base a esta estructura podemos con Trical ir valorando todas estas situaciones de la estructura que nos vamos a ir encontrando. Entonces, a partir de aquí, de este modelo estructural, ya digo, podemos calcular esta estructura como una estructura nueva, primer cálculo que realizamos, o bien una estructura ya existente, la cual la vamos a peritar y a revisar a partir de cambios que haya sufrido la propia estructura, pues el caso que nos repercute en este seminario de lo que es el sismo que ocurrió en 2017. Entonces, ahora vamos a ver, principalmente nos vamos a centrar en las opciones de sismo que afectan al cálculo estructural. Tenemos muchas opciones a nivel de tipos de cargas, opciones propias que intervienen en el cálculo de la estructura, pero ya digo, nos vamos a centrar principalmente en lo que son las opciones de sismo que afectan al cálculo estructural y nos centraremos, pues bueno, en lo que es en la norma de México. El software Trical está adaptado a diferentes normativas y en base a la normativa que yo pueda seleccionar, pues, todas las opciones de sismo que vamos a ver, pues los parámetros para lo que es el cálculo sísmico variarán en función de la normativa que yo seleccione en cada caso. ¿Vale? Ahora nos centramos en la normativa México Distrito Federal. Vamos a utilizar esta normativa. Y a partir de aquí, si nos centramos, como comentaba, en lo que es las opciones de sismo, activamos el cálculo de sismo. Hay diferentes métodos de cálculo de sismo, el cálculo dinámico, que es mediante el análisis modal espectral, que es el más avanzado y el que vamos a utilizar. Tenemos aquí las opciones de sismo y es lo que comentaba, si yo selecciono la normativa USA o selecciono la normativa española, cada normativa tiene lo que es sus parámetros, su normativa y método de cálculo de sismo, pues lógicamente pues esta ventana de diálogo cambiará en función de la normativa que nosotros seleccionemos. En este caso, pues por comentar un poco esta ventana, pues aquí tenemos lo que es la posibilidad de seleccionar el Reglamento de México DF o la Comisión Federal.
Aquí tenemos lo que es, por ejemplo, pues la ubicación de la estructura, que tenemos los diferentes estados que nosotros podemos seleccionar, pues, el estado en el que está ubicado la estructura para realizar el cálculo correspondiente, ¿de acuerdo? Si no fuese, o fuese un estado que no está recogido en este listado que mostramos aquí, pues el usuario puede perfectamente definir lo que es a partir de incluso estos datos que se pueden haber calculado con otros programas o en hojas de cálculo, se pueden introducir directamente aquí lo que es el tipo de terreno, la densidad aparente, la velocidad de propagación de las ondas de corte, la profundidad hasta el firme rocoso. Y aquí, como comentamos, pues vamos definiendo los parámetros de la ubicación de la estructura. Lo que es también aquí, pues el edificio, qué tipo de edificio es en base a lo que es el grado de seguridad del edificio, si es de seguridad extrema, como pueda ser hospitales, centros de enseñanza. Esto en lo que sean las opciones de cálculo nos va a afectar, de seguridad extrema. Y una opción importante a destacar aquí, que comento, que Trical, bueno, desde sus inicios de desarrollo con todo el tema de sismo la tiene implementada, es la consideración de la acción sísmica vertical. Esto es interesante comentar esta prestación. Cuando tenemos desactivado la opción del sismo o de la acción sísmica vertical, estamos haciendo un cálculo de sismo oscilatorio, únicamente considerando pues las ondas sísmicas horizontales. Cuando nosotros activamos, y es lo que se debe tener siempre activado, la acción sísmica vertical, estamos haciendo un cálculo de sismo trepidatorio, ¿vale? Esta opción, como digo, siempre es preferible tenerla activada, permite considerar que las ondas sísmicas se desplacen verticalmente, ¿vale? No solo de forma horizontal, que es precisamente pues, un caso claro de lo que ocurrió en el sismo de 2017, donde pues, si se habían calculado estructuras donde no se había tenido en cuenta lo que es la acción sísmica vertical, que es el cálculo de sismo trepidatorio, todo lo que son las ondas sísmicas que se desplazaban verticalmente no se habían tenido en consideración. Esto Trical, ya digo, es una prestación que la ha tenido siempre desde sus inicios en lo que es el cálculo sísmico implementada, pero bueno, considero que es una cosa a destacar que tengáis presente. Muy importante también, pues por ejemplo, si son estructuras con pilares apeados, pilares que no llegan hasta la cimentación, que quedan cortados en una planta para dejar unos dobles espacios o dobles alturas, pues más repercusión tiene pues todo lo que es el cálculo de la acción sísmica vertical para lo que son el desplazamiento de las ondas sísmicas en sentido vertical. Entonces, a partir de estos parámetros que definimos, realizaríamos lo que es el cálculo de la estructura, considerando lo que es todas estas cargas sísmicas, y de la misma forma para lo que es tanto cargas sísmicas, pues en función de la normativa que nosotros hemos seleccionado, ocurre, simplemente mencionarlo, lo mismo con las cargas de viento, que en función de lo que es la norma seleccionada, pues lo que es todos los parámetros para lo que es el cálculo de las acciones de viento viene definido en función de la norma que tenemos seleccionada. ¿Vale? Pues aquí si definimos también la Comisión Federal de Electricidad, pues aquí tenéis la rugosidad del terreno, el tipo de terreno, la exposición topográfica que tiene, que en función de esto pues tendremos unas consideraciones u otras, pues, ¿vale? Pues, y nos cambian los parámetros que aquí estamos viendo, pues todo esto nos afecta a lo que es, de cara a lo que es la acción del viento, lo que es la altura del edificio, lógicamente pues interviene también de forma directa en lo que es el cálculo de viento, pero aquí simplemente destacar, pues, ya digo que viene todo pues, adaptado en función de la normativa que seleccionemos en cada momento. Una vez tenemos todos estos parámetros definidos, con las cargas de viento, las cargas sísmicas, el cálculo sísmico lo hace mediante lo que es el análisis modal espectral, para lo que es todo el cálculo de cargas sísmicas. Las cargas superficiales que ya hemos introducido
cuando hemos definido el modelo estructural, ¿vale? Al definir lo que son las losas, ya definíamos las cargas superficiales que Trical ya nos ha repartido sobre los miembros de la estructura. Lógicamente, además de estas cargas, se pueden definir otros muchos tipos de cargas superficiales, cargas parciales, cargas continuas, discontinuas sobre los diferentes miembros, X kilonewtons por metro. O sea, tenéis muchos tipos de cargas que pueden ser adicionales y que podemos aplicar sobre la estructura, ¿eh? Pero ya digo, me centro principalmente en lo que son todas las opciones que se refieren más bien a la parte de sismo. Y una vez tenemos, ya digo, todos estos parámetros definidos, el modelo estructural realizado con su diseño estructural, con sus cargas definidas, podemos pasar a hacer el cálculo estructural del edificio. Destacar que en cuanto a lo que es el cálculo sísmico, pues bueno, nosotros ahora estamos seleccionando una normativa de sismo, pero en cuanto a lo que es el cálculo de sismo, es aplicable en Trical el cálculo sísmico para lo que es cualquier país, cualquier otro país o norma, porque el usuario puede definir otros espectros de respuesta. Los espectros de respuesta, que son los que se utilizan para lo que es el cálculo de las cargas sísmicas, aquí los tenéis, el propio usuario los puede definir, pues aquí diferentes espectros de respuesta, pero, como digo, estos espectros de respuesta se pueden definir con el propio programa y, por lo tanto, el cálculo de sismo es aplicable a cualquier país. Yo puedo definir espectros de respuesta, estos espectros de respuesta, que se definen, como veis aquí, mediante la gráfica que relaciona el periodo en segundos en el eje X, en el eje horizontal, con la aceleración en el eje Y. Con esto tenemos, que es en esta gráfica con la relación de lo que es los espectros de respuesta, tenemos ya toda la definición para seleccionar el espectro de respuesta de la zona donde se esté realizando el cálculo de la estructura y lo que es las cargas sísmicas en base a los espectros de respuesta que aquí podemos haber definido. Estos espectros de respuesta los podemos definir, introducir directamente aquí de forma manual, o hay programas de cálculo o tablas de espectros de respuesta que, realizados con Excel, que si ya los tenemos hechos, los podríamos importar directamente e implementarlos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, dejar claro que a nivel de cargas sísmicas podemos hacer el cálculo sísmico aplicado a cualquier zona donde vayamos a realizar el cálculo estructural. Esta estructura vamos a verla ahora ya para un poco ir avanzando y no entretenernos en lo que es propiamente pues, el cálculo y ver más lo que es toda la parte de análisis, de evaluación de la estructura, de sismo. Vamos a abrir esta misma estructura que tenemos aquí definida. Ya calculada, con todos los cálculos realizados. Entonces, el destacar que cuando nosotros tenemos la estructura ya calculada con Trical, Trical nos permite realizar tanto lo que es el análisis estructural como toda la producción de los planos estructurales para lo que es la ejecución de obra. Es decir, llegamos o abordamos desde lo que es el diseño y el cálculo estructural a lo que es toda la producción directamente de los planos, informes, memorias estructurales para ya dar por terminado con el propio software Trical todo el proyecto estructural, todo lo que engloba lo que es el proyecto estructural. Entonces, esta estructura, ya digo, en este caso, pues es el modelo exactamente que hemos visto antes, pero ya con los cálculos realizados. Luego haremos algún cálculo para que lo veáis en tiempo real sobre este mismo modelo. Nosotros podemos pues, ver lo que comentaba a partir de aquí. Si nos ponemos en cualquiera de los marcos de la estructura,
pues podemos hacer el análisis de esta estructura. Pues, por ejemplo, solicitando los flexionantes en Z, ¿vale? Que aquí vemos los flexionantes. Esto un poco os lo muestro también para que veáis la posibilidad de con Trical hacer tanto, llegar o abarcar tanto desde lo que es el análisis a lo que es la producción final de todo el proyecto estructural con los planos, memorias, informes. Todos estos valores aquí, hay muchas formas de representación, pues marcando el cursor encima, yo aquí tengo todos los esfuerzos que se producen, las solicitaciones que se producen en este miembro. Puedo, otras opciones, pedirlo de forma parcial, barra por barra, pues cada 15 centímetros y, por ejemplo, si pedimos los flexionantes pues de este mismo miembro de aquí, aquí vemos el momento positivo máximo, momento negativo máximo, flexionante, máximo, positivo máximo y negativo máximo, y según me voy desplazando con el cursor vamos viendo que aquí nos van cambiando los valores, pues los flexionantes que se producen para este miembro de aquí, para este otro o para cualquier miembro de la estructura. De la misma forma, o si quiero analizar la estructura, si nosotros pedimos la deformada de esta estructura, ¿vale? Aquí vemos la deformación de esta estructura y vemos cómo, como consecuencia del cálculo sísmico de lo que son las ondas sísmicas, en este caso horizontales, tanto lo que es en sentido positivo y negativo, más o menos cómo se producen unos desplazamientos horizontales de este marco como consecuencia del sismo, que es lo que están provocándome estos desplazamientos horizontales. Entonces, ya digo, podéis realizar todo el análisis, todo esto que tenéis aquí, esta información, si en algún momento yo quiero saber concretamente pues, el desplazamiento de este punto de aquí de la estructura, pues todo esto lo podéis pedir, lo podéis analizar, lo que son los estados de desplazamientos. Aquí mismo, pues yo quiero el desplazamiento de este punto de aquí, pues tengo un desplazamiento, en este caso, en un sentido de 1 centímetro y en el sentido X de 1 centímetro y en el sentido Z de 11 centímetros. Entonces, aquí podéis, ya digo, ir viendo todos estos parámetros en base al análisis estructural una vez la estructura ya la tenemos calculada. También aquí podemos ver, pues, para tener en base a lo que es el cálculo sísmico, pues bueno, porque a veces da una lectura pues bueno, bastante clara. Podemos ver aquí a nivel de gráfico lo que es una animación de los modos de vibración para ver el comportamiento. Y aquí veis cómo lo que son estas cerchas de aquí tienen unos desplazamientos horizontales bastante significativos en comparación con el resto de la estructura, con sus cotas horizontales. Pues bueno, en este caso está también producido porque en lo que es las losas macizas que tenemos aquí, esta losa unidireccional me está rigidizando el plano horizontal, mientras que en estos planos de aquí no tenemos ninguna losa y por lo tanto estos planos inclinados no están rigidizados y se producen unos desplazamientos horizontales significativos y lo que es unos modos de vibración, pues bueno, como hemos visto aquí en la animación sísmica. Pero bueno, esto da una lectura bastante clara del comportamiento de la estructura, que nos hace entender a veces pues, determinados comportamientos de la propia estructura. Todo esto que vemos gráficamente también lo podemos pedir sin ningún problema. Los informes de los diferentes modos de vibración, pues toda esta información, como comentaba antes, la podemos obtener aquí, pues, como son los informes de sismo, con los periodos y frecuencias, los desplazamientos modales relativos. Nos genera un informe, que este informe lo podemos generar en PDF directamente o en Word, pero que todo esto es una información que ya podemos obtener directamente. Todo lo que vemos gráficamente en Trical lo podemos obtener también lo que es a nivel de documentación. Los 30 periodos y frecuencias propias de la vibración, la más efectiva, la aceleración. ¿Vale? Y aquí veis toda la información
de los 30 periodos y frecuencias que calcula Trical, propias del sismo. Entonces, a partir de, en base a estos esfuerzos que ha calculado Trical, pues nos va a hacer lo que es todo el cálculo de las varillas de los refuerzos de la estructura, tanto lo que es en los propios miembros de la estructura, en las columnas, en las losas, en las paredes resistentes. O sea, Trical me permite hacer tanto lo que es el análisis como el cálculo propio de la armadura, de varillas, refuerzos, todo este cálculo de su armadura, pues va a ser en base a unas opciones que el usuario puede definir perfectamente para lo que son los miembros, para lo que son las columnas, opciones de cálculo que hay. Lo mismo la losa de cimentación, pues la armadura base, a partir de aquí los refuerzos, el cálculo de penetración de las columnas en la losa. Pues aquí tenemos unas opciones de armado que en base a estos parámetros que el usuario puede definir libremente, el programa me hará el cálculo de todas las varillas y refuerzos necesarios en la estructura. Esta misma estructura que estamos viendo aquí, tenemos lógicamente la opción de hacer cambios, un poco lo comento, luego esta estructura pues veremos determinados elementos para cambiar criterios de cálculo y pues bueno, en un momento determinado es decir que esta estructura yo la quiero solucionar con otro tipo de cimentación en vez de con una losa, solucionarlo, calcularla o plantearme un cálculo con zapatas y traves de liga. Entonces, pues vamos a ver esta misma opción con otro tipo de cimentación. En cuanto a lo que es la losa de cimentación, pues comentaros también, aquí tenemos los diferentes planos de la estructura. De la misma forma que nosotros pedimos el análisis de esfuerzos que hemos visto, de flexionantes, de desplazamientos de los diferentes elementos o los diferentes miembros de la estructura, exactamente igual lo podemos pedir para lo que es la losa. El cálculo de la losa se realiza, calcula por elementos finitos y aquí, pues, en gráficas podemos pedir la gráfica, por ejemplo, de desplazamientos verticales o de tensiones, que aquí vemos pues, el comportamiento de la losa en sus desplazamientos verticales. Lo podemos pedir tal como yo lo tengo aquí por isolíneas o, si nos interesa, pues lo podemos pedir aquí en la gráfica de isovalores por isoáreas. Posiblemente lo veréis más claro. Bueno, pues aquí los tenemos, donde justo en las zonas centrales, donde se produce pues, unos mayores desplazamientos, en estas zonas donde están los pilares, aquí lo veis, donde se producen los desplazamientos mayores y donde tenemos mayor desplazamiento vertical, como veis aquí, pues es en estos pilares de aquí, que es posiblemente donde se produzca una concentración mayor de esfuerzos y de descenso de cargas. En este de aquí y en esta parte de aquí que vemos. ¿Vale? Bien, a partir de aquí lo que comentaba, esta misma estructura ya me la puedo plantear con zapatas, o sea, a partir un poco el comentar, voy a hacer una copia de esta estructura. Yo puedo tomar criterios de cálculo que a lo mejor a partir de esta estructura, que la hemos traído a partir de un proyecto realizado con Archicad, a nivel de cálculo, yo defino unos criterios diferentes y yo creo que una mejor solución para esta estructura es hacer el cálculo con zapatas aisladas. Nosotros podemos, a partir del modelo que hemos importado, hacer cualquier modificación con Trical. Voy a abrir esta misma estructura. Voy a hacerme una copia, ¿vale? de la misma. Y un poco para que veáis pues, esta misma estructura, tan sencillo como yo puedo aquí, pues, esta losa de cimentación, decidir que elimino la losa de cimentación, las condiciones de apoyo, bueno, las condiciones que le voy a poner, pues empotrado en unas zapatas a todos estos pilares, pues empotrados, y aquí definir pues, las zapatas para
estas zapatas que vemos aquí pueden ser excéntricas, pueden ser de medianera. Aquí, pues las trabas de liga, pues podemos definir el atado con el criterio que nosotros queramos, ¿vale? Eso podemos definirlo, pues sin ningún problema. Y de esta forma definiríamos pues esta misma estructura, ¿vale? Con las tablas. Aquí, pues en el muro resistente, pues por eso me faltaría definir, pues, empotrado en una zapata, ¿vale? En su cimentación, y ahora ya me permitirá introducir, pues lo que ahora no podía, pues para vincularlo. Y ya digo, podéis definir, hacer los cambios y a partir de aquí rehacer el cálculo estructural. Entonces, esta misma estructura que tenemos aquí, pues con cimentación, la tenemos calculada, que es esta de aquí. Y a partir de aquí, pues esta estructura que ya tenemos con su cimentación, de la misma forma, digo, a nivel de informes, tenemos los armados que antes veíamos, pues los informes de sismo, pues podemos ver también los informes de cimentación, de lo que es las acciones, pues en esta estructura. Y aquí tenemos cada una de las zapatas con su armado, luego ya veremos otros. Esto es un informe, luego ya veremos los planos de armado, de composición de armados, con el tipo de zapata, el peso de la zapata, el peralte mínimo, el hundimiento de la zapata en función del terreno, la tensión admisible, ¿vale? La tensión admisible sobre el terreno está por debajo del límite máximo que tenemos establecido y por lo tanto la zapata cumple. Si no cumpliese, el programa me daría el error. ¿Por qué motivo de cálculo no está cumpliendo esta zapata? Si es por flexión, si es por penetración del pilar, si es por flexión, y en base a esos problemas de cálculo yo determinaría las acciones a tomar en consideración para cambiar opciones de diseño o de cálculo y recalcular esa zapata. Pero que tenéis toda la información en los informes de cada uno, ¿vale?, de las zapatas o de los elementos, da igual que sean columnas, que sean losas, que sean paredes resistentes, de todos los elementos de la estructura. Entonces, en base a esto sería una estructura que hemos calculado pues, como nueva, y en base a esta estructura, pues bueno, ya hemos tenido en consideración todo lo que es el cálculo de las opciones de sismo para sacar todos los resultados, los planos, como veis aquí, un poco para mostraros pues, los cuadros de columnas de la estructura. Estos cuadros de columnas de la estructura hay diferentes formas de representación, con su sección. Aquí tenemos muchas formas de representación, pues por ejemplo, con lo que es el despiece de las secciones, que aquí lo veis, pues, muchas formas de representación. Si yo quiero visualizar, por ejemplo, el cuadro de las zapatas, pues aquí tenemos el cuadro de las zapatas, pues, ¿vale? Digo, pues tenemos muchas opciones de representación. De la misma forma, podemos también lo que es pues visualizar lo que es marcos de la estructura, por ejemplo, de las vigas inclinadas, pues con sus armaduras, sus varillas de refuerzo, etcétera. En este cálculo de una estructura nueva, nosotros hemos tenido en consideración pues, todo lo que es el cálculo de sismo en base a los parámetros que hemos definido. A partir de aquí, supongamos en esta parte final que es una estructura existente y lo que nos interesa es analizar a partir, pues como pueda ser el caso del sismo que se produjo en el 2017, esta estructura ha quedado dañada, ha sufrido alteraciones, ha sufrido variaciones, ya sea por un efecto de sismo o porque el edificio sufre un cambio de uso. Pues a lo mejor pues era una estructura para un uso de cargas más livianas, ha hecho un cambio de uso, va a utilizarse para
pues, por ejemplo, almacenaje, con lo cual las cargas van a ser muy superiores, y yo necesito evaluar, peritar esa estructura existente para ver si voy a cumplir o necesita intervenir en la propia estructura y reforzarse. Entonces, TRICA lo que nos permite es hacer el peritaje, la evaluación sobre los diferentes elementos para ver si estamos dentro de lo que son los límites de la resistencia o no. Vamos a ver este aspecto. Supongamos, pues por ejemplo, voy a hacer una copia de esta misma estructura. Voy a, lo mismo que antes, estructura, voy a hacer una copia, la voy a abrir como copia por si necesitamos volver aquí, pues ya tenerla. Y supongamos que en esta estructura ha sufrido lo que es el efecto del sismo, pues como fue el caso del sismo del año pasado, y supongamos que en esta fachada de aquí, un poco para poner un caso práctico que siempre es más visible, pues supongamos que este pilar de aquí, ¿vale? Este pilar de aquí ha quedado dañado. Entonces, vamos a eliminar este miembro. Voy a tener que hacer el recálculo de la estructura considerando este miembro que ha estado eliminado. Antes de eliminarlo, también, para que luego lo podamos ver, aquí tenemos estos miembros de aquí. Fijaros que la resistencia a la cual están trabajando es un 8%, es un perfil metálico, ¿vale? Están trabajando a una resistencia del 8%, son IPs. Este caso de aquí es un 8% y el otro que veíamos aquí arriba, pues de un 7,8%, pues están sobredimensionados, van sobrados, pero además, si yo pido la gráfica de tensiones de estos elementos, pues aquí vemos que cumplen perfectamente, ¿vale? Si estuviesen por encima de su resistencia, pues me aparecerían aquí en rojo, ¿vale? Entonces, ¿cómo en base a los cambios que se producen? Pues a lo mejor por efecto de sismo, ¿cómo se altera la estructura? ¿Cómo puedo verificar? ¿Cómo puedo, pues bueno, controlar todos estos puntos? Entonces, vamos a eliminar, pues, por ejemplo, este miembro de aquí. Lógicamente, ahora vamos a hacer el recálculo de la estructura con todas las opciones que ya teníamos definida. Entonces, hago el cálculo de toda la estructura de nuevo. Ahora está realizando el cálculo de nuevo de las cargas sísmicas, pero teniendo en consideración que este pilar ha quedado eliminado. Ya digo, porque, repito, el hecho de eliminar este pilar, pues bueno, el hecho de eliminar este pilar puede ser por diferentes motivos, porque en lo que es a nivel de sismo ha quedado dañado, entonces yo tengo que verificar esta estructura, cómo puedo, pues bueno, peritarla o verificarla en base a los cambios que se han producido. Ahora veremos, pues, cuando acabe de calcular la tabla de fabricación, que esto lo podemos llevar a taller para lo que es todo el tema de lo que son las varillas a fabricar o a cortar, cortes de varillas, longitudes para obra. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos esta misma estructura. Pues esta misma estructura, por ejemplo, si ahora yo le pido lo que es la gráfica de sismo, aunque a lo mejor se ve poco, pero vemos aquí un pequeño desplazamiento que se produce en este punto de aquí. Si lo llegáis a ver, que antes no se producía por efecto de este pilar apeado. Si yo pido la gráfica de tensiones del acero, fijaros cómo esta estructura que ha quedado dañada por este pilar que hemos tenido que eliminar, antes de estar trabajando al 7% de su aprovechamiento, estos miembros inferiores están trabajando ya prácticamente al límite, al 100%, y el cordón superior está trabajando un 53% por encima de su resistencia. Por lo tanto, en esta estructura, por efecto, en este caso del sismo que ha quedado totalmente dañado este pilar, nos vemos obligados
a reforzarla aquí. Formas de reforzarla, pues tenemos muchas formas. Podemos hacer aquí una cercha para reforzar esta viga, luego os lo muestro, pero ya aquí nos están dando una lectura del comportamiento a causa pues, de lo que es la evaluación de la estructura que teníamos inicialmente, que quedó, pues, en su caso, dañada por este pilar, ¿vale? Y la repercusión que va a tener sobre el resto de la estructura. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite hacer este análisis o este peritaje tanto en miembros de secciones de acero como, por ejemplo, nosotros tenemos en el cálculo pues, el cuadro de columnas. Aquí vemos pues, cualquiera de los cuadros de columnas que tenemos aquí, ¿vale? Este, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando habíamos realizado, claro, yo estoy comparando con la estructura anterior, pues estoy ya planteando hipótesis para que entendáis el concepto de lo que es la evaluación y el peritaje de estructuras que han sufrido pues, los efectos, en este caso, pues del sismo. Esta estructura ahora me pone pues, unos estribos, ¿vale? Una armadura cortante, aquí que vemos armadura transversal, que antes en la estructura anterior que yo había calculado cuando tenía el pilar no era necesario. Entonces, lo que me permite es peritar estos cambios, es decir, yo puedo esta columna de aquí, ¿de acuerdo? Cuando yo la había calculado inicialmente, no tenía refuerzos horizontales, ¿vale? O a lo mejor solo tenía uno, solo estaba calculado, y entonces como ahora hemos eliminado este pilar que ha quedado dañado por efecto, pues en este caso del sismo, yo debo comprobar, peritar, si con el armado que tenía antes, que era de una armadura transversal únicamente, cerco, me va a cumplir o no. Y aquí tenéis el cálculo que me ha dado, que me estaba poniendo 2, que son los 2 que hemos visto. Yo tengo, en la estructura original, tengo únicamente un estribo, ¿vale? Y que me realice el peritaje de los miembros, ¿vale? Voy a coger, a ver, la otra estructura, a ver, del sismo de la copia, esta de aquí, para que lo veamos aquí. A ver, un segundo, que aquí lo veréis mejor. Esta de aquí. El cuadro de columnas. Este que tenemos aquí, lo retocamos, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, voy a poner uno y, a ver, permisos me está dando, vamos a ver, voy a ver, quería enseñaros en el peritaje cómo me da, no veo por qué ahora no me está saliendo, a ver, un segundo, si yo abro esta estructura, cuadro de columnas, retoco esta columna, a ver, quería enseñaros el peritaje que ahora me está dando, a ver, un segundo que voy a ver este elemento, voy a calcular un momento el armado. A ver. A ver. A ver.
A ver, voy a cerrar un segundo la estructura y la voy a abrir porque tengo el archivo. A ver, un segundo. Tengo una copia aquí de seguridad que me genera el propio programa. Voy a abrir el archivo este. A ver. Voy a hacer el cálculo otra vez. A ver. A ver. Si no, lo mostraré con otra. A ver. Me está dando una advertencia en el cálculo y os quiero enseñar el tema del peritaje. A ver. Voy a abrir un momento una estructura existente. Vale, esta misma. A ver, mensaje de ubicación y permisos. Que me está dando un error con un archivo, que es el que me está impidiendo hacer un cálculo, que es el que quería mostraros. A ver, un segundo. Voy a mirar de borrarlo. A ver, un segundo. Estructura.
Vale. Vale, ahora ya está. Tenía un archivo que se me había quedado bloqueado y que era, bueno, el nombre que ponía y hasta que no lo he eliminado no me la he vuelto, no me lo podía abrir. Vale, entonces lo que comentaba con la estructura esta que tenemos aquí, o sea, nosotros tenemos una estructura donde hemos realizado unas modificaciones afectadas por lo que es el sismo, el pilar dañado que hemos comentado que eliminábamos, y entonces lo que nos permite realizar la evaluación y el peritaje en base a las modificaciones o a los efectos que ha sufrido esa estructura como consecuencia de los daños, pues en este caso, pues del sismo y en el cual hemos eliminado el pilar. Entonces, lo que nos permite es, en las columnas, ¿vale? Lo que comentaba, en el cálculo inicial yo tenía únicamente un refuerzo transversal en la columna o ninguno. En este cálculo que hemos realizado con el pilar que hemos eliminado me está poniendo 2. Entonces yo lo que puedo es realizar una peritación, una evaluación de si con el armado que tenía inicialmente este pilar cumpliría o no. Y aquí tenemos el peritaje del miembro y aquí nos está indicando que con las modificaciones que ha sufrido esta estructura, en este caso por efecto del sismo, el aprovechamiento de acero estamos un 14% por encima de su resistencia. Por lo tanto, este pilar que tenemos aquí, tenemos aquí, y que inicialmente teníamos pues con una armadura transversal en cada dirección, con las modificaciones que ha sufrido la estructura, con motivo en este caso del sismo, no cumpliría. Y entonces ese pilar necesita ser reforzado. Entonces podemos, ya digo, evaluar y peritar estructuras existentes. Entonces, bueno, este pilar está cumpliendo, aquí lo veis, tal como me ha dado por cálculo, con 2 refuerzos transversales. ¿Vale? Entonces os permite hacer toda esta evaluación. Entonces, de la misma forma que a lo mejor vosotros podéis tener este pilar aquí y en vez de poner pues, este diámetro, anteriormente había sido calculado con un diámetro menor, sin refuerzo transversal, pero con un diámetro menor, y yo puedo verificar si cumple. Está un 16% por encima de su resistencia. Por lo tanto, con el nuevo cálculo que hemos realizado a efectos de los daños producidos en la estructura, tenemos que tomar decisiones porque con los armados que tenía yo en la estructura inicial, este pilar está por encima de su resistencia, que ya aquí en el cálculo ya me lo está mostrando, pero yo puedo peritarlo. Eso es importante. ¿Vale? Y lo mismo que hacemos esta peritación para las columnas, podéis hacerla también para otros elementos de la estructura. Aquí tenemos las columnas, en este caso metálicas, pero aquí tengo lo que son los miembros. Yo puedo, pues, en las vigas, ¿vale? Estas armaduras principales o refuerzos ha colocado 3. ¿Vale? Anteriormente a lo que son los efectos del sismo y el recálculo de la estructura, se había calculado únicamente con 2 varillas. Entonces yo puedo hacer el peritaje si esta estructura con 2 varillas me cumpliría. Realizo el peritaje cada 30 centímetros. Y lo que hace el programa es aquí lo vemos, el superior, el armado superior, que es el que hemos modificado, me hace una relación entre el área resistente y el área necesaria. Y aquí vemos que con estos 2 redondos del 12 que hemos puesto, de media pulgada, perdonad, 2 redondos de media pulgada, estoy un 18% por encima de su resistencia. Y por lo tanto, no me cumple. Entonces, de esta forma, puedo ir haciendo evaluaciones y peritajes de los diferentes elementos cuando la estructura ha sufrido modificaciones para compararlos con el estado inicial. Esto puedo hacerlo, como hemos visto, con las columnas, puedo hacerlo con los miembros y también podemos hacerlo con las zapatas. Pues aquí tenemos esta zapata con su armado. Yo puedo retocar la zapata y en base a las modificaciones, pues ahora me da unas dimensiones con los nuevos cálculos. Al tener aquel pilar apeado que hemos eliminado, pues
tenemos las dimensiones de 205, tendría que ser, pero en la estructura inicial pues resulta que las dimensiones eran de 180 por 180 centímetros. Y en base a estas dimensiones, que me compruebe si ahora cumpliría o no cumpliría. Y aquí lo vemos. La tensión sobre el terreno es excesiva. O sea, ese pilar que hemos eliminado, porque ha quedado dañado como efecto del sismo, que ocurrió pues, en este caso en el año pasado, en el 2017, me condiciona que tenemos que hacer refuerzos en la estructura. O bien reponer ese pilar, pero que esa estructura nos está generando problemas estructurales. ¿Vale? Pues, entonces, ya digo, podemos cambiar tanto las dimensiones, dejarlas como están, y los dibujos, los planos se actualizan, como su armadura. La armadura que había puesto inicialmente, pues a lo mejor era otra armadura diferente, y también hacer la comprobación. Y Trical me permite hacer el peritaje para verificar si este elemento cumple o no cumple en base a los resultados obtenidos en comparación con la estructura inicial. Y por último, también esto mismo que estamos viendo en los diferentes elementos es aplicable, si lo vemos, en este caso, por ejemplo, podría ser la losa de la estructura con la losa de cimentación que teníamos inicialmente. Esta estructura que tenemos aquí, nosotros podemos ver los planos de la losa con sus refuerzos, con sus armaduras, con sus diferentes varillas. Tenemos un cálculo inicial, tenemos un cálculo con motivo de los cambios que se han producido a efectos de la estructura que ha sufrido daños, en este caso por efectos del sismo. Entonces, yo puedo solicitar lo que es las gráficas de isovalores y el programa, en la cual el programa me da un porcentaje de aprovechamiento, para que lo veáis. Yo puedo pedir la gráfica de isovalores en las losas, el aprovechamiento en la cara superior, para ver si estoy por encima o por debajo de la resistencia con el nuevo cálculo que estamos realizando. Aquí ahora veréis, lo pido por isolíneas en vez de isoáreas porque veréis una representación más clara. Aquí voy a pedir que me dibuje los textos, perdonar. Vale, pues aquí en base a las modificaciones que hemos realizado, aquí veis el aprovechamiento, la relación entre el área resistente y el área necesaria, pues en base a las modificaciones de la estructura que hemos recibido, pues estamos al 87% del límite de resistencia de los nervios en este caso, de las varillas, perdonar, en este caso. ¿Vale? Aquí lo vemos con los valores. Si en algún punto superamos el 100%, aquí lo vemos, quiere decir que esta losa de cimentación hemos de reforzarla porque como consecuencia del efecto del sismo que hemos sufrido, hay unos puntos donde se está superando la resistencia del armado que había inicialmente cuando se construyó el edificio. ¿Vale? Entonces, de la misma forma, para finalizar ya, de la misma forma que, pues bueno, tener claro que podemos calcular una estructura totalmente nueva a partir de un modelo bien relacionado al Archicad o con Trical mismo. Tenemos herramientas, evidentemente, para definir la estructura y generar el diseño estructural con el propio programa, cualquier tipo de estructura. Podemos hacer la concepción de todo el cálculo sísmico en una estructura nueva, pero sobre todo, yo creo que muy interesante en esta parte que nos afecta, es que a partir de una estructura ya existente, ¿cómo podemos evaluar los daños que ha sufrido esta estructura? Puede ser, como es el caso que hemos tratado, los daños por eliminación de un pilar o de unos pilares o de otros elementos que han quedado dañados, ver cómo afecta esto a la estructura para hacer la evaluación a través del peritaje que nos permite hacer Trical en base al armado existente en la estructura y el armado necesario y hacer el peritaje para a partir de aquí tomar decisiones.
Y luego también esta estructura con los cambios que se hayan realizado, pues la estructura que teníamos aquí, esta estructura con los cambios que se han realizado con el pilar apeado, una vez ya tenemos esta estructura calculada con todas las modificaciones, podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho al principio de la sesión, que es de la misma forma que de Archicad generamos un archivo IFC para recuperarlo con Trical y ya tener el modelo estructural. El flujo de trabajo es bidireccional y una vez esta estructura ya está calculada y con los cambios realizados, si nos interesa, este modelo podemos crear el modelo BIM para recuperarlo e insertarlo con los cambios que se han producido en el proyecto que tenemos en Archicad. Si queréis, pues para ver esto, para ya finalizar, creamos el modelo BIM, lo voy a guardar en el escritorio, dejo este mismo nombre, lo aceptamos. Ahora está generando el archivo IFC que ahora veremos con el visualizador BIM. Entonces, comentaros que aquí estos elementos que estamos viendo aquí, realmente Trical está realizando un modelo de cálculo real y aquí tenemos todos los elementos con sus armados, que toda esta información la vamos a exportar en el modelo BIM. Aquí lo veis con las armaduras, si tuviésemos las placas de anclaje en los pilares, con las varillas, con los refuerzos. O sea, realmente estamos trabajando con un modelo 1:1 de la estructura, con todos los detalles, con todos los miembros, con todos los elementos. Entonces, a partir de aquí, pues lo que os comentaba, es a partir del cálculo realizado con la evaluación y las modificaciones que se hayan tenido que realizar, esta estructura que tenemos aquí será la que importaremos, en este caso en Archicad, para integrarla con las modificaciones necesarias de forma integrada con el resto del proyecto. ¿Vale? Ahora vamos a visualizar simplemente para esta estructura que hemos generado con Trical, como lo veríamos en este caso en el visualizador, pero lo mismo si la importáis con Archicad. Y aquí tenéis pues la estructura que acabamos de hacer y aquí, pues como veis, este pilar, que es el que hemos eliminado, ya sale pues, con los cambios correspondientes. Si nosotros pedimos el alámbrico, aquí tenéis pues, lo que es todos los detalles de los armados. O sea, realmente en el modelo IFC exportáis toda la información correspondiente. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí lo que es toda esta sesión que nos hemos alargado un poquito más de lo previsto, pero bueno, para que veáis las posibilidades que os ofrece Trical para realizar, ya digo, el cálculo de estructuras nuevas, pero sobre todo el destacar la parte que nos ofrece en cuanto a lo que es la evaluación y el peritaje de estructuras existentes para poder, una vez esas estructuras han sufrido variaciones o han sufrido daños, cómo podemos peritarlas para, en base a estos cambios, ver los resultados, analizar los resultados en base a los armados existentes en la estructura real y a partir de aquí tomar decisiones de refuerzos, de modificaciones en obra en la propia estructura. Si alguno de vosotros en algún momento está interesado en profundizar más en lo que es las prestaciones de Trical, pues pueda tener interés en profundizar, os podéis poner en contacto con nosotros y podemos plantear demostraciones personalizadas por videoconferencia para abordar aspectos concretos que os puedan interesar. Y, bueno, por otro lado, entiendo que todas las consultas que hayáis ido teniendo sobre la marcha os hayan quedado ya respondidas a través del chat. Una queda pendiente, nos la podéis remitir por email. Y por mi parte, bueno, doy por finalizada esta sesión. Agradeceros vuestra atención y, repito, cualquier cuestión que podáis necesitar en cualquier momento, no dudéis en
en contactar con nosotros. Muchas gracias.